Hay un refrán popular que dice: quien de santo resbala, hasta demonio no para. Dando a entender que a veces las atrocidades más grandes son cometidas por personas que en algún momento de su vida fueron buenas, inocentes y, de hecho, en muchos casos, auténticos santos. Nadie sospecharía de ellos ni ellas. Estos casos son lo contrario a la redención. Si durante una redención alguien parecido a un demonio se arrepiente y se vuelve santo, en estos casos, y a merced de una lógica perversa, el proceso se invierte. Casos así abundan en nuestra historia, y seguro tú conoces varios. Pero por ahora, abróchate el cinturón porque vamos a analizar 7 casos en los cuales personas consideradas en un momento santas se volvieron auténticos demonios. Número 7. Judy Pineda seguía un dechado de virtud, de devoción y de santidad en su vida. Había sentido el llamado espiritual desde muy chica y había logrado concretar su sueño de ser monja y alejarse de los pecados de este mundo. Ya como monja, pasó 8 largos años en un convento hasta que finalmente su vida tuvo un cambio radical y, convengamos que si bien no se sabe que le haya hecho daño a nadie, particularmente no por ello puedo negar que se convirtió en una verdadera diablilla, porque esta monja dio un giro de 180 grados. Cambió sus hábitos por la lencería erótica, los crucifijos por vibradores y su vocación de monja por una jugosa carrera como actriz pop. Todo comenzó para esta colombiana cuando se enamoró de un profesor que enseñaba catequesis a los niños que iban a tomar su primera comunión, motivo por el cual dejó a un lado su vida clerical. Se trasladó a Medellín y allí conoció a Juan Bustos, el fundador de una especie de universidad cuyas asistentes son mujeres que aspiran a ser modelos de webcam. En sus clases enseña persuasión, seducción, posturas corporales y, por último pero no menos importante, creatividad. Tras esta formación, Judy comenzó a hacer dinero. En la actualidad, gana más de $2.500 cada 15 días, trabajando en todo ese tiempo solo 40 horas. Primero me sentía mal, pero luego ya no, sostiene la colombiana, que sigue atesorando una gran fe en su interior. Me siento muy bien en la iglesia. Cuando voy, trato de entrar lo más decente que puedo. No falto los viernes al grupo de oración, ni los sábados de vigilia, ni los domingos a misa. Uno de sus videos porno más famosos fue realizado ni más ni menos que con la célebre periodista y actriz de cine para adultos Amaranta Hank. El título de la cinta fue Mundial de Tijeras, lo cual, tratándose de 2 chicas, nos da una idea del contenido del video, el cual no es de corte y confección precisamente. Pero reflexionemos. ¿Quién se atreve a juzgarla? ¿Acaso ella hizo algo mal? ¿Algo reprochable siquiera? Cada quien tiene sus opiniones y yo personalmente pienso que ella no hizo nada mal. No daña a nadie. ¿Tú qué opinas? Sea como sea, por algo Judy ocupa apenas el puesto número 7. Las cosas
cambian a partir de ahora. Número 6. Se le conoce como Don Francesco Spagnesi y era un popular y ejemplar cura de Italia, posiblemente uno de los países más católicos del mundo. En el púlpito siempre condenaba desde su altura moral la inmoralidad del mundo, según él, plagado de excesos sexuales y adicciones. Don Francesco se caracterizaba por ayudar especialmente a los jóvenes, tanto a contener sus impulsos sexuales como a librarse de la trampa de las drogas. Pero este padre fue cayendo poco a poco en tentación y comenzó no solamente a verse involucrado en diversos escándalos, sino que comenzó a consumir drogas a un nivel mucho más grave que cualquiera de los adictos que concurrían a su parroquia en busca de perdón. A Francesco aún le quedaba un paso más por dar en su camino al infierno, por juzgarlo con la misma vara que juzgaba a los demás, claro está. Podemos leer en la prensa italiana: 40 años, buena familia, culto, brillante y en teoría destinado a una gran carrera eclesiástica. Don Francesco en realidad no solo era un pusher que traficaba drogas, sino que también estafó a sus fieles, quedándose con el dinero que donaban. Al parecer, unos 300.000 euros. Según trascendió, también participaba en orgías y festines. Una de las sustancias estupefacientes que compraba es la llamada droga de los violadores, que usaba en sus víctimas ocultándoles, además, que era seropositivo. Francesco Spagnesi se había transformado en un auténtico demonio, al cual no le faltaba absolutamente nada. Violó, se drogó, traficó, robó, puso en peligro la vida de otros, transmitiéndoles el VIH. Y para rematar, estafó a toda la congregación. Un curso completo con posgrado y todo de demonio. Según su abogado, Don Francesco se está rehabilitando, aunque ve muy difícil que pueda devolver los 300.000 euros que estafó. Este dinero lo consiguió de sus feligreses contándoles que se trataba de plata destinada a diversas obras benéficas o para ayudar a familias indigentes afectadas por la crisis por el coronavirus. Número 6. Número 5. El sacerdote católico John Felt tuvo durante los años 60 una carrera intachable en los Estados Unidos. Hombre devoto y dedicado que había elegido entregar a Dios su vida entera, renunciando a los placeres de este mundo disoluto que le rodeaba. Era para muchos un hombre santo digno de ser emulado. Muchísimas personas eran capaces de hacer largos viajes o de esperar varias horas para tener el privilegio de confesarse con este cura, que era famoso por los consejos que transmitía. Una de sus adeptas, que se confesaba frecuentemente con él, era ni más ni menos que la famosa modelo México-estadounidense Irene Garza, quien fuera reina de la belleza, ganando el certamen Miss Sur de Texas. El padre John Felt, tras confesarla, quedó tan cautivado por la belleza de ella que todo su edificio moral y espiritual se derrumbó y, sin poder controlarse, decidió entregarse a las más inmundas pasiones. Primero intentó violarla. Ante la negativa de ella de acceder a complacer sus deseos por las buenas, Garza declaró que el sacerdote la había acosado por la espalda y colocado un pañuelo en la boca, pero que logró huir de la escena tras morderle un dedo.
Aunque Felt negó cualquier participación en el hecho, fue arrestado en agosto de 1960 y acusado de asalto con intención de cometer violación. La Iglesia encubrió este pecado de su servidor para que la institución no perdiera popularidad en los Estados Unidos, donde tenía gran influencia en la comunidad latina. Pero el padre volvería a la carga y no solo conseguiría violarla esta vez, sino que encima la asesinaría brutalmente. La justicia, debido a los encubrimientos numerosos de la Iglesia, tardaría casi 60 años en llegar para la bella Irene Garza. En los años 70, Felt dejó el sacerdocio, se casó y tuvo 3 hijos. Rehizo su vida en Phoenix, Arizona, y tuvo una gran participación activa en la parroquia local, trabajando 17 años como voluntario de una organización de caridad. La familia de Irene Garza, sin embargo, nunca se rindió, y fue gracias a la presión que nunca dejaron de ejercer que en 2014 el asesinato volvió a ser motivo de titulares. Finalmente, un gran jurado convocado por el nuevo fiscal de distrito votó a favor de imputar a John Felt por la muerte de Irene Garza recién en el año 2016, a varias décadas del monstruoso homicidio. Por fin este santo devenido en demonio tuvo que enfrentar la justicia divina. Esto es importante porque este ser inmundo cree que ya obtuvo el perdón de Dios. Número 5. Número 4. Habiendo sido previamente un sacerdote católico, durante su época, Juan Calvino se volvió uno de los más grandes reformadores, movido por su sed de libertad, su ansia de tolerancia y su indignación ante las persecuciones de la Iglesia católica apostólica y romana. Adhirió, convencido, a las nuevas doctrinas de Martín Lutero. Se volvió un hombre mucho más piadoso y uno de los teólogos más influyentes del protestantismo. En sus escritos condenaba a la Iglesia católica por los abusos cometidos al perseguir y matar herejes, actos que él llamaba crueles e imperdonables. En Ginebra, Calvino estableció una suerte de teocracia que pronto se volvió una especie de refugio para toda clase de disidentes que huían perseguidos por las autoridades católicas, salvando así sus vidas gracias a este hombre de Dios. Todo fue así hasta que uno de los reformadores que huían de las crueldades del catolicismo cometió un pecado imperdonable para Calvino, que se sintió herido en lo más profundo de su orgullo. Se trataba de Miguel Servet, un médico y teólogo español, quien había descubierto ni más ni menos que la circulación sanguínea en el cuerpo humano. Pero además de sus logros científicos como teólogo, Miguel Servet se había atrevido a criticar con fundamentos las obras teológicas de Juan Calvino. Estando en Ginebra, tierra de Calvino, rechazó la doctrina de la Trinidad defendida por este, afirmando que Jesús fue solo un ser humano y no un ser divino. El supuesto defensor del libre pensamiento y de las escrituras, el otrora perseguido, se encendió en furia y en vez de simplemente refutar o responder a su crítico, sencillamente lo encarceló y lo mandó a quemar vivo junto a ejemplares de sus libros. Calvino, previamente un hombre tolerante y piadoso, se había transformado en un salvaje inquisidor, igual a quienes lo habían perseguido, y ese fue el derrotero que tomó a partir del asesinato de su rival teológico, Miguel Servet. Cuentan las tradiciones que inspeccionó personalmente la leña que llevaban para prender fuego a Servet y mandó a cambiarla por una más verde, a los efectos de que no ardiera tan rápido,
revelando un grado mayor de crueldad al de los inquisidores católicos a los que él tanto y tan ferozmente había criticado durante toda su vida. Calvino pasó a la historia como un falso y un hipócrita de la peor calaña. Número 4. Número 3. Originario de la India, esa gran exportadora de espiritualidad, Sai Baba manifestó ser sumamente devoto desde muy tierna edad. Al llegar a la adultez, era considerado un santo por millones de personas en todo el mundo y, para gran parte de ellas, era incluso considerado Dios mismo encarnado. Un avatar, una encarnación de la deidad suprema. Hoy fallecido, Sai Baba llegó a dirigir un enorme imperio religioso que no solamente predicaba y enseñaba, sino que hacía incontables obras de caridad. Este hombre fue amado y respetado incluso por personas que no seguían sus creencias debido a sus labores sociales. Sin embargo, en cierto punto de su carrera, rumores horribles comenzaron a aparecer. Continuaron las denuncias y finalmente se alzaron voces disidentes. Voces que afirmaban que el santo hindú se había vuelto un auténtico demonio. La mayoría de estas quejas estaban centradas en señalar que este Dios encarnado, el señor Sai Baba, no fue más que un monstruoso e insaciable abusador de niños y jóvenes. Una de sus víctimas fue Jeff Young, un estadounidense quien fuera presidente de la organización Sai Baba en Estados Unidos. Young sostiene que su hijo Sam fue sexualmente abusado por este hombre Dios. Para él, esta fue una espantosa experiencia. Imagínate saber que el hombre que has servido tan devotamente abusó sexualmente de tu hijo. Llevaba 20 años de reverenciar a Baba. Y él no fue el único. Un desfile inacabable de alegaciones similares a las de Young han salido a la superficie. Todas ellas de ex devotos de Sai Baba, quien describían que el otrora Dios encarnado en la tierra era en realidad un asqueroso sátiro insaciable de carne joven. Se piensa que hasta cierto momento de su carrera espiritual, Baba era un auténtico devoto. Pero en determinado momento, presa de las pasiones de la carne y rodeado de niños y adolescentes, se entregó a las formas de depravación más aberrantes, abusando de su influencia y poder y cometiendo uno de los crímenes sexuales más hórridos: la pedofilia. Desgraciadamente, este tipo murió antes de que la justicia actuara. En la actualidad sigue siendo venerado por algunas personas, aún a pesar de que su culpa es irrefutable. Número 3. Número 2. Los vecinos decían que era la bondad personificada. De hecho, no solo era líder en la iglesia pentecostal local, sino que iba de casa en casa predicando las doctrinas de amor de su iglesia evangélica. Nadie, ni sus familiares, ni sus conocidos, ni sus vecinos, hubieran pensado jamás que el reverendo Gary Ridgway fuese capaz de matar siquiera una mosca. Él fue un pilar de la comunidad, un hombre que gozaba de la confianza de todo el estado, un tipo que resultó ser uno de los asesinos en serie más diabólicos y monstruosos en la historia de los Estados Unidos, superando y por mucho al célebre Jeffrey Dahmer. No en balde,
Dahmer mató a 17 personas. Gary Ridgway, el hombre de Dios, el líder pentecostal, a más de 70. Este tipo no se conformaba con simplemente asesinar. A Gary le fascinaba torturar y podía extender así el asesinato lento de sus víctimas por días enteros. Las mujeres que este asesino múltiple destruía en vida vivían un calvario inenarrable antes del alivio de la muerte. Gary Ridgway es un viejo conocido en este canal, pues he hablado de él en otros tops. El otrora buen vecino, que hacía obras de beneficencia y predicaba el evangelio de puerta en puerta, se había convertido ni más ni menos que en el demonio conocido como el asesino de Green River, uno de los psicópatas y asesinos en serie más prolíficos, atroces y crueles de la historia. Oficialmente se le atribuyen 49 asesinatos a sangre fría, pero para salvarse de la pena de muerte, Gary confesó y dio detalles de varias decenas de homicidios más a los 49 imputados previamente, por los cuales ya le habían dado cadena perpetua. Se piensa que sus víctimas fácilmente podrían pasar las 70. Todas ellas fueron mujeres. Fue el mayor asesino de prostitutas de la historia, un hombre que en su momento buscaba ayudarlas y les predicaba. Quizá alguna vez lo hizo con sinceridad, pero nadie se imaginó la clase de ser aberrante que era. Número 2. Número 1. Lori era una mormona devota y aplicada. Para tener idea del grado de santidad que tenía en un punto de su vida, no solo asistía cada domingo a la capilla, sino que de lunes a viernes asistía al templo mormón, un edificio sagrado en donde pasaba de 4 a 5 horas al día rezando y adorando a Dios. Para darse una idea, un mormón promedio, gente conocida por ser muy devota, asiste como mucho una vez al mes al templo. Así que imaginemos que pasar hasta 5 horas diarias ahí sobrepasaba cualquier muestra de devoción. Esta madre tenía una hija adolescente y un hijo pequeño con autismo, a quien generosamente adoptó. Se casó con otro mormón dedicado, su marido Charles Ballow. La devoción extrema de Lori la llevó a leer los escritos de cierto predicador llamado Chad Daybell, un tipo felizmente casado. Pero eso no evitó que Lori se enamorase de Chad Daybell. Creía que él era su alma gemela y que el fin del mundo estaba cerca, como decía Chad Daybell en sus libros. Deseaba unirse a él y esperar el regreso de Jesucristo, pero para ello sentía que tenía que librarse de su propio esposo y también de la esposa de este predicador. Lori Ballow sentía también que sus 2 hijos, una por ser adolescente y el otro por tener autismo, eran una auténtica carga. En una sucesión de hechos misteriosos, el hermano de Lori mató de varios disparos a su marido, el señor Ballow. De forma muy sospechosa, poco después de matar al marido de su hermana, el tipo murió. O sea, el marido de Lori y también su hermano, quien fue el que mató a su marido, estaban de repente muertos. La siguiente persona en morir fue la esposa de Chad, el predicador, el tipo del que estaba enfermizamente enamorada. Ya iban 3 muertes sospechosas relacionadas a esta mujer,
quien, para más INRI, tomó a sus 2 hijos, se los llevó y más nunca nadie supo de ellos. Luego de casi un año de estar desaparecidos, los cuerpos de los niños fueron encontrados en una de las propiedades del predicador y líder de la secta apocalíptica Chad Daybell. Sí, el tipo del que estaba enamorada. Y si bien Lori fue sentenciada por los asesinatos de sus 2 hijos y de la esposa de Chad Daybell, muchos sospechan que también tuvo que ver con la muerte de su propio esposo y de su hermano, haciendo que uno matara al otro y envenenando al segundo. Todo un plan maestro urdido en pos a salirse con la suya, a obtener su príncipe azul. A Lori poco le importaron la vida de sus hijos, de su hermano, de su esposo y, obvio, de la mujer del tipo del que estaba enamorada. No solo conspiró, sino que sus planes macabros ocasionaron la muerte de 5 personas de la peor manera posible. La que fue considerada por su comunidad como la madre ideal, que vivía subiendo videos y fotos de ella sonriente junto a su familia y leyendo la Biblia y el libro de Mormón, la mujer que pasaba metida en el templo de su religión toda la semana, pronto se volvió una fanática religiosa irónicamente, dicho fanatismo la llevó a convertirse en un auténtico demonio que manipuló y provocó 5 muertes, incluyendo la de sus propios hijos. Pasó a la historia del crimen con el nombre de la madre del fin del mundo. Número 1. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu pulgar arriba y que dejaras un comentario. ¿Alguna vez conociste a una persona como las de este top? La ambientación musical ha sido cortesía del talentoso Lisandro Casal. Por favor, visítalo. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.